Bien, entonces, enfoque interpretativo. Buenos días, vamos a comenzar nuestra clase del día 14 del 12 del 2020. Es sobre fundamentos sociológicos de la educación. Y hoy día vamos a ver los enfoques interpretativos. Así como vimos otros enfoques anteriormente, el funcionalismo y estructuralismo, como vimos autores como Durkheim, Parson, como Stablet, Bowles y Gintes. Hoy día vamos a ver los enfoques interpretativos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver de acá? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué se entiende por enfoque interpretativo? Bueno, ¿qué es lo que es enfoque primero? Eh, es una mirada sobre algo, ¿sí? Un enfoque es una perspectiva sobre algo, ¿sí? Eh, Manera de valorar o considerar una cosa. Eso es un enfoque, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá lo siguiente. Manera de valorar o considerar una cosa. Eso es un enfoque. ¿Qué sirve el diccionario? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que es interpretativo? Explicación del significado de algo. Entonces vamos a ver eso hoy día. Cómo algunos autores nos dan una idea para valorar explicando algo. ¿Sí? Pero no se hace, y aquí vamos a ver cómo lo hacen para explicar valorando algo. Bien, eh, yo voy por la calle y me encuentro con algo y lo encuentro eso que es valioso. Lo, pero además de encontrarlo valioso, lo explico y digo, es valioso por esta y esta razón. ¿Se entiende, estimada estudiante? ¿Me explico bien? Sí, profesor. Bueno, entonces, esto es para que entendamos qué vamos a ver. Voy a bajar esto un poquito porque está ocupando el protagonismo que no debería ocupar. Ahí no. Bien, lo siento, pero estoy con alergia. ¡Wow! Ya, entonces mire, cualquier que importa de los enfoques interpretativos que nosotros vamos a ver, ¿qué es lo que importa? Estos enfoques pretenden estar cerca, muy cerca, de la realidad de la vida social, ¿sí? Y ya a esta altura ustedes entienden lo que es la vida social, ¿cierto? Son las interacciones en las cuales los individuos se relacionan y van construyendo la existencia de forma individual y de forma colectiva. En esa interacción se produce eh, la asimilación de los hábitos, de, las, eh, de los conocimientos eh, y de la realidad en la cual estamos insertos, ¿no? Entonces, por vida social vamos a entender lo que acabo de decir, más lo siguiente. Más los hábitos, las costumbres, los conocimientos y los valores que se van traspasando de una sociedad a otra sociedad. Bien, entonces, ¿qué es lo que pretende hacer un enfoque interpretativo, mis queridas estudiantes? Simplemente entregarnos elementos para que nosotros podamos comprender qué pasa en estas actividades que se desarrollan en la esfera pública, es decir, en las cosas públicas, en el contexto público, ¿sí? Eh, Cómo se dan los hábitos, cómo se dan las costumbres, cómo se dan los conocimientos, cómo se dan los valores,
Entonces nos van a entregar elementos para entender eso. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, estimada estudiante? ¿Algo que no se entienda, por favor? Porque es muy importante que lo entiendan. ¿Alguna palabra que no se entienda? La palabra esfera se refiere al contexto, al ambiente, ¿sí? Esa palabra, ¿sí? Se refiere al contexto, al ambiente, al espacio donde ocurren las relaciones humanas, ¿sí? Bien, ¿preguntas? ¿Comentarios, chicas? No, profe. Ya. Entonces, la actividad cotidiana de los profesores y de los alumnos está dominada, ¿sí? Está, vamos a parar aquí, condicionada, ¿sí? Por los siguientes elementos. La sociedad, ¿sí? Y eso, ¿quién lo dijo? ¿Se acuerda que nos vimos ya? Durkheim, ¿sí? Por las necesidades de la sociedad, ¿sí? Hay una cosa interesante aquí que ya lo vamos a ver, que es la siguiente, mire. Deme un minuto para que lo tengamos súper claro, ¿sí? Pero deme un minuto porque estoy un poco así como... eh, estoy tratando de buscar algo que es súper ilustrativo para que usted me entienda lo que quiero decir, porque si no, no me va a entender en toda su dimensión. Y yo se lo puedo decir, pero otra cosa es cuando uno lo ve. Si uno lo ve, está más claro. ¿Lo ve ahí? ¿Se acuerda de las tesis de Durkheim? A eso se refiere. Entonces, la sociedad está condicionada, ¿por qué? Porque las transformaciones en el sistema educativo eran la consecuencia causal de los económicos y sociales externos en la sociedad considerada globalmente. Esa es la primera tesis de Durkheim. A eso se refiere lo de arriba. Esos son los condicionantes, ¿sí? Entonces, los elementos
que condicionan la vida cotidiana de los profesores y de los alumnos, según Durkheim, son las transformaciones en los sistemas educativos, porque están causadas por, como una consecuencia de los cambios económicos y sociales externos en la sociedad considerada globalmente. Es decir, está directamente vinculado a eso, ¿no? Eso por una parte, ¿sí? Por otra parte, hay otra tesis. Las características específicas de la estructura educativa y sus contenidos culturales guardan la número 2. Características específicas de la estructura educativa y sus contenidos educativos y culturales guardan una fuerte relación con las necesidades de la sociedad. Y la número 3, la transición de una sociedad mecánica a otra orgánica se hace y precisa una mayor individualización y especialización en nuestro trabajo como profesores. Bien, preguntas, chicas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, la actividad cotidiana de los profesores y de los alumnos está condicionada por elementos tales como la sociedad, ¿sí? Eh, Esto lo dijo Durkheim y específicamente lo dicen muchas cosas, pero nosotros nos vamos a remitir a estas 3 tesis históricas. Son las transformaciones de los sistemas educativos eran la consecuencia causal, las características específicas y la transición a la sociedad. Bien. Eh, Niña, ¿queda claro? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Por otra parte, dice los interpretativos que las necesidades de la sociedad también condicionan el trabajo que nosotros hacemos como profesores y los estudiantes. ¿Y cuáles son las necesidades de la educación según el funcionalismo? Perdón, ¿cuáles son las necesidades que tiene la sociedad según el funcionalismo? Las que vimos al principio, ¿se acuerdan? La necesidad de reclutar nuevos miembros en la medida que desaparecen las antiguas generaciones y de tener un lenguaje común, de resolver determinados problemas. Esas son las necesidades. Entonces, es muy importante que vayan haciendo la relación para que así entiendan. Y por último, el tema del marxismo, que la economía, el sistema de clase y la ideología condicionan nuestro desarrollo profesional. Miren, voy a volver arriba al tema de la actividad cotidiana de nosotros en la sala de clase, porque está condicionada por las necesidades que tenemos, que tiene la sociedad. Por ejemplo, póngase, usted le va a tocar, lo más probable, hacer trabajo con niños migrantes. Entonces, si nos centramos acá en las necesidades que tiene la sociedad,
si nos centramos acá en eso, lo más probable es que usted se dé cuenta que va a tener que ser una persona que estudie y vea cómo solucionar el tema del idioma, el tema de las comidas, eh, la relación de papá e hijo, las instrucciones, ¿sí? Casi todo pasa por el idioma. Usted hace que usted logra entender algo de creole, entonces usted va a poder comunicarse de forma adecuada con sus apoderados haitianos. O por ejemplo, cuando lleguen y le diga que el niño está enfermo del estómago y tiene que comer livianito, ellos qué entienden por comer livianito, otra cosa, porque es otra cultura. Entonces, las características específicas de la estructura educativa y sus contenidos culturales guardan una fuerte relación con las necesidades de la sociedad. ¿Cuál es una necesidad que tenemos hoy día como sociedad chilena? ¿Sí? El tema de la multiculturalidad, el tema de la interculturalidad, ¿sí? Y de la inclusión. Entonces, aquí hay un tema que es fundamental. Por un lado está el tema de la multiculturalidad, el tema de la interculturalidad, eh, y el tema de la inclusión. Entonces son tres temas importantes que podríamos agregar aquí. No es que lo diga Durkheim, sino que se me ocurre a mí que es súper importante que usted los tenga claro, porque y para que entienda cómo las necesidades de nuestra sociedad eh, guardan una relación con las características específicas de nuestro sistema educativo. Hoy día tengo que leer una tesis de magíster de una educadora de párvulo sobre cómo se puede hacer para que los niños migrantes se sientan mejor en el jardín. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero. Es decir, en el fondo, eh, todo lo que estamos estudiando, aunque parezca un poco pesado de repente, como contenido temático, nos puede servir para entender lo que pasa en nuestros contextos culturales. No sé si me voy dando a entender, estimada niña. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿O están muy dormidas todavía? Porque ya estamos a final de año y estamos todos un poco cansaditos. ¿Me explico bien? Sí, profe. Entonces, lo que a mí me parece importante es que usted entienda que todo lo que hemos estudiado siempre va a estar todo conectado, ¿sí? Una con otra cosa, ¿sí? Entonces, justo esta teoría del enfoque interpretativo lo que quiere hacer es acercarse a la realidad, mirarla con lupa, ¿sí? Y valorar lo que hay ahí en la realidad, ¿sí? Pero para eso, entonces también se basa en estas otras enfoques que hemos visto antes, ¿sí? Que son los elementos de la sociedad que declaró Durkheim, que nos sirven también para entender en la necesidad de la sociedad que declaró el funcionalismo cuando dijo tenemos que tener una mirada en común, tenemos que tener valores en común, tenemos que tener una lengua en común. ¿Para qué? Para que nos permita resolver problemas. Pero ojo, lo primero es tener más niños, porque sin niños no hay sociedad. Denme un minuto, por favor, que voy a ir a buscar un poco de papel para poder eh, el tema del racismo o de la alergia. Bien, ya llegué.
Un minuto, por favor. Bien, chicas, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces sigo. Bueno, por una parte, entonces, los enfoques macro contemplan a los seres humanos como meros productos del proceso de socialización. Eh, Hay que entender una distinción aquí, en lo siguiente, mire, que quiero que me la entienda bien para que pueda usted entender esto. Macro, los macros se refiere como a lo amplio, a lo grande, ¿sí? El largo. Eh, una mirada general de la realidad, ¿sí? Pero hay un asunto aquí que usted tiene que tener claro. Lo macro siempre va como acompañado o opuesto a lo micro. Hay otros términos que va al medio, que se llama meso, pero nosotros vamos a hablar de estos dos nomás, ¿ya? Entonces lo macro sería lo largo, ¿sí? Un estudio largo, ¿sí? Que viene sería como ese significado etimológico, ¿ah? Eh, Ahora, usted puede buscar pero en el diccionario, pero lo vamos a traducir como grande también, ¿ah? Grande, macro, ¿sí? Amplio, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que dicen los interpretativos? Que la ciencia que ocupa un enfoque macro ve a los seres humanos en toda su amplitud, pero no se preocupa de ellos como sujetos en lo micro, ¿sí? Entonces vamos a buscar ahora el significado de micro. Pequeño, ¿vale? Eso es lo que significa micro. Es pequeño. ¿Bien? Entonces, si uno se preocupa solo de lo macro, entonces la creatividad de la gente queda ignorada y desaparece su libertad. Entonces esto era simplemente una definición, no se ve nada. Ahí se ve algo. Entonces, a partir de este aspecto, son los que conducen a un replanteamiento de la sociología, ¿sí? Que se tradujo en la aparición de las corrientes de carácter interpretativo, porque son varias las corrientes, las de carácter interpretativo. En estas corrientes, el nivel macro, el nivel grande, ¿sí? Uy, lo siento. El nivel macro es sustituido por el análisis micro sociológico, pequeño sociológico. Bien, chicas, ¿me siguen la idea o hay algo que no haya quedado claro? Lo vuelvo a repetir sin ningún problema, ya me conocen, no tengo ningún problema.
¿Alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Ya. Sabe que estoy mirando, hay poca gente conectada. ¿Qué problemas tendrán? ¿Tienen prueba después o tienen otro tipo de problemas? ¿O tienen problemas de conexión? ¿Qué está pasando? A lo mejor tienen problemas de conexión porque no tenemos prueba ni nada de eso. Ya. Bueno, entonces ustedes, por favor, gentilmente le explican, ¿ya? Todo lo que estoy tratando yo de explicar aquí. Y si alguna de esas niñas tiene alguna dificultad a partir de las explicaciones que ustedes les dan o dudas, me escriben para poder yo ayudar, ¿ya? Bueno, entonces, miren, los enfoques interpretativos pretenden estar más cerca de la realidad de la vida social. Entonces, es como si nosotros, por ejemplo, en los otros enfoques solo usáramos cálculos estadísticos, ¿sí? Aquí vamos a usar otro tipo de cálculos, otras formas de acercarnos a la realidad. Vamos a estar ahí con la gente. Entonces, a partir de estos elementos de consenso, podemos encontrar diferentes corrientes interpretativas, entre las que destacamos el interaccionismo, la fenomenología y la etnometodología. Entonces, hay más, pero vamos a quedarnos con esta, ¿vale? ¿Qué es lo que pretenden entonces? Estar más cerca de la realidad de la vida social, ¿sí? No crea que esto ha sido fácil, ha sido todo un trabajo porque ha costado mucho, sobre todo en el siglo XX, perdón, hubo mucha lucha por todo esto y todavía hay gente que no entiende este enfoque de investigación y de acercarse a la realidad. ¿Mm? Porque cree que la única forma de entender la realidad es de otra forma. Entonces, vamos a agrandar porque si no, no se ve nada. Vamos a poner una letra más. Bien, ahí sí. Entonces, aquí esto está adaptado a nuestro trabajo como profesor-alumno, pero también se usa para trabajar en el mundo de la salud, en el mundo de la ingeniería, en cualquier ámbito en donde uno pueda encontrar sujetos por los cuales uno quiere investigar, ¿sí? Puede trabajar en la municipalidad con esto, pero aquí lo adaptamos al mundo de la educación. Entonces dice, el interaccionismo contempla la relación del alumno con el profesor como una relación de conflicto, donde ambos actores persiguen distintos objetivos. Se centra en el análisis del proceso de negociación para que la vida en la escuela sea posible. Entonces, el interaccionismo simbólico lo que busca es tratar de comprender aquello que sucede en la vida de la escuela. ¿Y qué mejor escenario en la escuela que en ese proceso en donde el profesor adentro de la sala de clase dialoga, ¿sí?, con los estudiantes para ponerse de acuerdo sobre alguna actividad concreta en la cual nosotros podamos trabajar? Es decir, eh,
si usted me permite, sería algo así. ¿Se ve la imagen de las personas dialogando? Sí, profesor. Ya, ese es el interaccionismo simbólico, ¿vale? Ese es. Entonces, si usted se fija, el interaccionismo simbólico permite que este señor que está aquí, no sé si están viendo lo que estoy moviendo el mouse, le diga cosas a este señor que está acá. Pero este señor que está acá también le dice cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que se mezclan las cosas. Y lo que está aquí es como la intersección de los conjuntos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos intersección en la escuela? Que era tan entretenido, cuando nos ponían dos circunferencias. Es la misma idea, pero a partir de las cosas que este señor que está aquí dice y a partir de las cosas que está acá. ¿Cuáles son los significados que este señor le da a la vida? ¿Cuáles son los significados que este otro señor le da a la vida? Bueno, todo esto que está de este color es el significado que él tiene sobre el amor. Bueno, todo esto que está acá es el significado que este otro señor tiene sobre el amor. Pero parece ser que lo que se mezcla solamente es lo que pasa para acá y lo que pasa para allá. Entonces, en el interaccionismo simbólico es súper importante el lenguaje, ¿sí? Y los procesos comunicativos. Yo me comunico con las palabras y voy creando imágenes, símbolos. Y esos símbolos los comparto con otros sujetos. Por lo tanto, yo afecto a un sujeto con lo que digo y el otro sujeto me afecta a mí con lo que dice. Cada uno tiene una posición, pero esa posición tiene algo en común, que es esta mezcla que está acá. No sé si me explico, señoritas. ¿Sí? Entonces, la relación de alumno con el profesor como una relación de conflicto donde ambos actores persiguen distintos objetivos. Este señor tiene una idea sobre lo que es la vida, este otro señor tiene otra idea de lo que es la vida, pero hay puntos que se traspasan de un lado para el otro. Bueno, en esos puntos son los consensos en los cuales se va construyendo la vida. Y a eso se le llama negociación. Bien, preguntas, chicas. ¿Pregunta? Entonces uno le dice a los alumnos, niños, siéntense bien, pórtense bien. Ahora vamos a jugar a esto. Claro, vamos a jugar a esto porque ustedes, como educadores de párvulo, a través del juego, educan. ¿Sí? Bueno, desde esa perspectiva, usted lo que hace es entregar elementos. Entonces, lo que está haciendo es diciéndole al niño cosas para acá. Pero el niño le replica otras cosas. Entonces, en ese ir y venir de cosas que se dicen por el lenguaje, se produce una relación de conflicto. Conflicto en el sentido no de pelea, sino que de conflicto en el sentido de que pongámonos de acuerdo. ¿Sí? Una relación de conflicto. ¿Sí? ¿Y cómo se soluciona ese proceso de ponerse de acuerdo? Negociando. Negociando. Bien. Con el pololo, usted quiere ir a la playa, el pololo quiere ir a la cordillera. Si quiere mantener una buena relación,
hay una relación de conflicto y pues no están de acuerdo. Si quiere tener una buena relación y que perdure en el tiempo, entonces tiene que negociar. Bueno, el interaccionismo nos da la posibilidad de entender este proceso, de analizarlo, ¿sí? De comprenderlo, de saber cómo los seres humanos interactuamos. Y eso nos da la posibilidad de tener conocimiento, pero no en el sentido macro, sino en el sentido micro. Entonces queremos saber cómo son las relaciones entre los niños y las niñas en nuestro jardín. Queremos saber cómo es la relación entre los estudiantes, entre los distintos educadores de párvulos en el jardín. Queremos saber cómo nos relacionamos con los apoderados o papás, o cómo se relacionan los papás entre ellos. Bueno, para eso nos sirve el interaccionismo simbólico. Eh, Aquí hay un tema importante que es el tema del lenguaje, ¿sí? Todo esto pasa a través del lenguaje. Entonces, imagínese cuando uno está enfrente de un haitiano y no entiende lo que está tratando de decir. ¿Cómo se produce esa negociación? Tenemos que prepararnos para eso. Bien, chicas, ¿preguntas? Profe, ¿Me estoy explicando bien? Sí, dígame. es que usted dijo que tenían que tener una preparación para la negociación. ¿Y Sí. cómo sería en el caso de los niños que se preparen para negociar con el profesor, con la educadora? Si no te hacen una pataleta o no. Ah, sí, ¿Ah? sí. Ya, pues. Porque el lenguaje no es solo palabra, también es corporal. Nadie es da. Ya, profe. ¿Me entiende? Entonces, claro, vamos todos y siempre hay, disculpe la palabra que voy a usar, siempre hay uno que se queda atrás y que no quiere hacer las cosas. Que en mi tiempo le llamaban como el que se taima. No sé si se dice hoy día así. No sé si está bien usado el ejemplo tampoco. Pero es como el que quiere hacer lo que ella quiere más porque es demasiado regalón. ¿Qué sé yo? Hay tantas explicaciones que ni sé yo. ¿Ah? Pero usted cree que, mire, lo voy a poner acá. Usted cree que en esta relación, aquí esta imagen es súper clara, pero supongamos que usted está aquí en un lado y aquí hay 20 niños al otro lado. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, eh, ¿cómo se produce ese encuentro? El lenguaje, el que hace. ¿Y por qué? Porque eso produce y hace que se exista realidad. Niños, ahora vamos a jugar en el rincón de lectura. Vamos por, los educadores tienen rincones. Vamos a estar en el tal rincón. Y van todo el rincón de lectura. En este minuto vamos a leer el cuento de la Caperucita Roja o de Hansel y Gretel o lo que usted quiera leer. ¿Sí? Bien. Este cuento tiene esta estructura. Algunos no van a querer leer. Ellos quieren leer a lo mejor Superman. Y empiezan los procesos de negociación. ¿Sí? Después, en la reunión de apoderados, lo mismo. Entonces, el interaccionismo simbólico nos permite conocer y entender lo que está sucediendo allí y entrar en proceso de negociación. Entonces uno dice al niño ya, primero, miren, leamos el Hansel y Gretel y después vamos a ver Superman. No, pero es que yo quiero jugar con Superman, aquí está Superman. Bueno, primero lee y después jugar con Superman. No sé, como educadora ustedes tienen más herramientas que yo, porque las preparan para eso como a mí me preparan para otras cosas. Que son todas súper importantes porque en el fondo tienen que ver con la contención, con la conducción. ¿Mm? Bien, no sé si estoy explicándome bien. sí, entonces sería la negociación con todos los tipos de lenguaje que existen, Sí, po, las expresiones del lenguaje. sí, po. Ya, profe, gracias. O cuando dos empiezan a conquistarse unos con otros, no solo hay palabras, sino que hay mirada, hay gestos, ¿no? Hay una serie de cosas que uno desarrolla. ¿Mm?
Bien, ¿más preguntas, chicas y chicos? Perdón, no se me olvida que solo chicas, disculpe. ¿Los demás, alguna pregunta? Están todas dormidas, parece. Deme un minuto, por favor, que la segunda vez ya. Un minuto. Se equivocó. Un compañero de trabajo. Disculpe que me ría. Entonces, mire, quiero que considere el interaccionismo simbólico. Que los seres humanos somos distintos de los animales. ¿Eh? ¿Por qué? Porque podemos comunicarnos. ¿Sí? Y al comunicarnos podemos entrar en relación con otro. ¿Mm? Y podemos darle significado a las cosas. Y entonces, al darle significado a las cosas, nosotros podemos eh, armar la realidad. Entonces, eh, nosotros partimos relacionándonos con los demás de acuerdo en el lugar en que estamos, porque eso tiene un significado. Por ejemplo, si uno va a una iglesia, uno allí no va a andar brincando, a menos que sea una iglesia en donde bailen adentro, porque también hay iglesias así, ¿sí? Más bien va a tener una postura más solemne, va a andar tranquilo. ¿Por qué? Porque en ese lugar uno entiende que las relaciones se dan de esa forma. Si uno va a bailar a una disco, entonces lo más probable es que ande con un vaso de cerveza en la mano y bailando por la pista de forma em, relajada. Si uno está en la casa con los niños o con los hermanos viendo televisión, lo más probable es que esté en otra posición. Si uno está buscando trabajo, lo más probable es que se relacione con la persona que está entrevistándose de una forma. Si uno está con los niños, como mamá o como papá, sobre todo cuando son más pequeños, está de una forma, explicándole las cosas. Si uno está como profesor, lo mismo. ¿Mm? Entonces, uno mira al perrito y dice, uy, mira el perrito como me mira con cara de tierno. Es uno el que le da esa interpretación al perrito de que el perrito es tierno. ¿Sí? Uno le agrega y le da sentido a eso. Claro, el perrito también desarrolla cierta apego hacia uno, ¿no? Sobre todo cuando son pequeñitos con el printing, ¿no? Si uno los toma, después creen que uno es su mamá y lo andan persiguiendo a uno para todos lados. O si uno les da comida y los trata bien, lo mismo. Si uno los maltrata, se van. Bien, chicas, ¿alguna pregunta? Bien, todo lo que he explicado de forma más sencilla hasta aquí. Mientras que los animales actúan en respuesta a otros objetos, venga mi perrito lindo, venga, 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 y el perrito lindo viene y se sube encima de uno, si es que uno lo acostumbró a eso. O el gatito, venga, gatito, gatito, gatito. En cambio, los seres humanos adoptamos una actitud o comportamiento sobre los objetos a partir de los significados que estos objetos tienen para nosotros. Bien, chicas, preguntas.
dudas, dudas, como dicen los portugueses, dudas, aclaraciones, comentarios. Bien, no sé si me voy explicando bien, señoritas. ¿Me explico bien? Lo que ustedes quiero que tengan claro, caso me explico bien, no, porque me interesa que quede esto bien claro. Chuta, sí, nadie está. Por el razonamiento y también por las emociones. Las emociones son... y por los sentimientos. No se olvide que somos una caja, que tenemos toda esa estructura en nuestra realidad. Pero muy bien lo que dice usted, muy, muy bien. Bien, entonces avanzamos. Me quedó pequeña la letra, lo siento, chicas. No me fijé eso. Entonces los significados surgen a través de la interacción social con los demás. Los significados son comprendidos como productos sociales. Entonces, mire, voy a volver atrás al monito que puse. Este señor le da un significado al amor. Este otro señor le da otro significado al amor. O bien a la amistad. Este que está aquí dice, para mí la amistad significa tal cosa. Y este otro le dice, sí, pero también significa esto otro. Y se fija que hay interacciones como que pasa uno para acá y el otro pasa para acá. Bueno, eso es lo que está acá. Uy, lo siento. Eso es lo que está acá. Los significados surgen a través de la interacción social, a través de esa interacción social, las relaciones. Yo con ustedes, ustedes conmigo. Y estos significados son comprendidos como productos sociales. ¿Mm? Bueno, eso es lo que, para entender eso, no es basta una encuesta, ¿sí? No basta una escala Likert. No nos sirve. Para entender lo que realmente alguien quiere decir, tenemos que estar ahí y conversar con él. ¿Mm? Entonces, la conducta humana no es causada de un modo determinado, predefinido por fuerzas internas. La conducta es causada por una interpretación reflexiva y derivada de la cultura, los estímulos internos o externos presentes. Entonces, no es que usted y yo estemos determinados genéticamente de una forma, sino más bien somos una especie de amalgama en donde lo que somos, lo que decimos y cómo reaccionamos es producto de lo que nos toca vivir también en el mundo en el cual estamos insertos. ¿Sí? Bien, preguntas, chicas. Las tesis, cuando hablan y dicen lo que dicen y arman su canción y su manifiesto, ¿sí? Y se hace popular a nivel global, es esto. Es una interpretación reflexiva, ¿sí? De lo que está sucediendo en nuestra sociedad y es derivada de la cultura de los estímulos internos o externos presentes. ¿Sí? Pero claro, se globalizó porque ya ha sido traducido a varios idiomas y no es solo una canción, sino que más bien es una presentación, ¿sí? Como una especie de coreografía. Pero yo creo que es mucho más que eso, es una manera de entender la realidad y de hacerse cargo de la realidad de forma reflexiva y producto de la cultura en la cual están insertas
y trataron de interpretar esa cultura. Bueno, eso no se logra aplicando un chico cuadrado o una entrevista, ¿ah? Haciendo una estadística. Se logra tratando, mirando la realidad y entendiendo la realidad. Bien, niñas, ¿me explico bien? Bien. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta, señoritas? ¿Alguna consulta? Están muy callados hoy día y eso me preocupa. Yo sé que estuvimos una semana de vacaciones, pero igual, ya me conocen, así que díganme nomás si hay alguna pregunta. O alguna inquietud, si no se entendió algo. Bueno. ¿Hola? Ah, Profe, se entiende ¿alguien? todo. ¿Cómo? Se entiende todo. Ya, entonces esto es una gran introducción a lo que es el enfoque de los autores interpretativos. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un trabajo taller como siempre, porque ya llevamos 1 hora de trabajo y, como les dije al principio de mis clases, un acuerdo en donde solo se hace 1 hora de trabajo. Ya, entonces ahora voy a dejar de grabar. Bien.